Buenos días con todos, mi nombre es Luis Isaías Quispe Rentería, ingeniero geólogo encargado del programa de metalogenia perteneciente a la Dirección de Recursos Minerales y Energéticos del INGEMET. En esta ocasión les haré la presentación sobre los elementos críticos y estratégicos del Perú. Aquí podemos ver algunos de los ítems que tocaremos en la siguiente presentación. Veremos una pequeña introducción, veremos qué son los elementos críticos y estratégicos, los principales productores de estos elementos. Vamos a tocar un poco sobre las exportaciones e importaciones para ver qué elementos son los que mueven la economía del país, así como veremos la lista de los elementos críticos estratégicos y del Perú, y vamos a ver, ¿no?, hacer una breve reseña de los estudios realizados por el INGEMET en estos últimos años, ¿no?, sobre estos elementos, y terminaremos con algunas conclusiones. Bueno, como bien sabemos, los elementos críticos y estratégicos se caracterizan por presentar un alto riesgo de sufrir un inconveniente de dotación, ser importantes para la defensa y o economía de un país, así como por su importancia en la industria energética, militar y aeroespacial, además de ser útiles para el desarrollo de nuevas tecnologías. Además de ello, por ser importantes para la migración hacia energías verdes o también conocidas como las energías renovables, ¿no? Es por ello que a partir de la década de los 90, esos han tenido un incremento exponencial en su demanda, ya que han sido utilizados para una gran variedad de artículos, como son los smartphones, los TVs, las baterías para vehículos eléctricos, con un sinfín de equipos electrónicos, instrumentos quirúrgicos, turbinas de avión, etcétera. ¿Cómo podemos definir estos elementos críticos y estratégicos? Bueno, podemos decir que son todos aquellos que presentan un elevado riesgo de suministro debido a que su producción se encuentra limitada a uno o muy pocos países. Son importantes para la economía, ¿no?, o defensa de un país, así como son claves para la cadena de suministros agrícolas, fabricación y desarrollo de tecnologías modernas, además de ser utilizadas en una gran variedad de industrias, incluidas las telecomunicaciones, y que son vitales, además que son vitales para la migración hacia energías renovables. Entonces, bajo estas definiciones podemos decir que estos elementos críticos y estratégicos pueden variar de un país a otro. ¿Cuáles son los principales productores de elementos críticos y estratégicos? Bueno, en base al último reporte de la Unión Europea sobre materias primas críticas, hemos visto que China es el principal productor de estos elementos, debido a que el 66% de estos materiales provienen de este país. Asimismo, tiene la hegemonía en cuanto a la producción de elementos de tierras raras. Específico del Perú, ¿no? Para poder hablar de elementos críticos y estratégicos, tenemos que centrarnos primero en nuestras exportaciones e importaciones e identificar los principales factores que influyen en nuestra economía. Como podemos ver en esta tabla, acá tenemos todos los productos de exportaciones del país, ¿no? Y podemos identificar que tanto la minería metálica como los no metálicos son los que lideran las exportaciones en nuestro país, ¿no? Podemos, podemos apreciar lo siguiente. eh, que las exportaciones las exportaciones de los productos metálicos y no metálicos, ¿no?, representan un 61.9% del total de las exportaciones del país, ¿no? Y vienen a mover a un aproximado de 26.200 millones de dólares en total, ¿no? Estas exportaciones, ¿no?, que se pueden desglosar incluso, ¿no?, que el 60.8% pertenecen a los productos metálicos, en los que lidera el cobre, el oro, el plomo, el zinc, entre otros. Y el 1.1% que corresponden a los elementos no metálicos, ¿no? Entonces, con esto podemos afirmar que el subsector minero es el principal aportante en las exportaciones nacionales, ¿no?, de nuestro territorio. Esta fuente es tomada del anuario minero del año 2020 del Ministerio de Energía y Minas. Ahora, si lo vemos en términos del Producto Bruto Interno, el subsector minero sumó un total de 42.829 millones de soles, lo que viene a ser al cambio de hoy en día a 10.700 millones de dólares aproximadamente. Y a pesar de haber sufrido una baja del 13.5% con respecto al año 2019, debido a las medidas tomadas por el gobierno de turno para combatir la pandemia del COVID-19, la minería metálica contribuyó a un 8.8% del PBI nacional. Entre los principales elementos que tenemos en
como participación en este PBI minero metálico tenemos al cobre, tenemos al oro, al zinc, el molibdeno, la plata, el hierro, el plomo, el estaño. Igual, la fuente de esta información ha sido tomada del anuario minero del Ministerio de Energía y Minas. Y en cuanto a las importaciones, ¿no? Pues acá tenemos todo el cuadro de las importaciones de los últimos 10 años y podemos ver, ¿no?, que ha sido dividida tanto en bienes de capital, bienes de consumo y bienes de insumo. En este caso nos vamos a concentrar en los bienes de insumo, los cuales representan un 44%. Y estos los de forma, ¿no? Tenemos los combustibles y lubricantes convexos, ¿no? Tenemos las materias primas para la agricultura, materias primas para la industria. Entonces vemos que las materias primas para la agricultura, en el último año, en el año 2020, viene a representar el 10% del total, ¿no? Y ya con esto, ¿no?, podemos recién hacer nuestra lista de elementos críticos y estratégicos, ¿no? Esta información con respecto a las importaciones la hemos tomado de la memoria del año 2020 del Banco de Reserva del Perú. En cuanto a la lista de elementos críticos y estratégicos, tenemos una primera lista que la hizo el ingeniero Jorge Acosta en el 2016, ¿no?, con otros geólogos como Dina Guanacún y entre otros. Ellos realizaron esta primera lista y identificaron a 11 elementos, entre los que se tiene el molibdeno, el estaño, el cadmio, bismuto, selenio, indio, hierro, tuxteno, mercurio, antimonio y el vanadio, ¿no? Asimismo, de identificar estos 11 elementos, identificaron también, ¿no?, de cuáles eran los principales productores o de qué minas provenían, así como de a qué franja metalogenética pertenecía. La lista actualmente elaborada hemos considerado a los elementos estratégicos, pero tomado desde un punto de vista económico. Y es así que hemos considerado al cobre, al oro, la plata, el zinc, el plomo, el molibdeno, el cadmio, el estaño, el indio, al selenio, las rocas fosfóricas, así como la andalucita, como elementos críticos, ¿no?, estratégicos, perdón. Y aquí, bueno, podemos ver el ranking mundial de producción minera, donde tenemos estos elementos y nuestra posición con respecto a Latinoamérica y el mundo. En cuanto a los elementos críticos, hemos considerado aquellos que son importantes para la migración hacia energías renovables. Es así que tenemos al tungsteno, al uranio, el níquel y al cobalto. Y viendo desde un punto de vista de la producción agrícola, hemos considerado como críticos al fósforo y al nitrógeno, ya que estos los utilizamos nosotros, ¿no?, para la agricultura, pero ya transformados como fertilizantes. Debo mencionar también que el INGEMET ha realizado estudios desde la década incluso de los 70, ¿no? Tenemos estudios centrados en el cobre niquelífero, ¿no?, que fueron estudiadas en las rocas ultrabásicas de la cordillera oriental, ¿no? Luego tenemos estudios de cromo en las rocas, en las cromitas podiformes también de Tapo en la cordillera oriental. Hay otros estudios centrados en la metalogenia del uranio en las regiones de Cusco y Puno. Otro que se ha realizado en reconocimiento geológico de la prospección de depósitos metálicos y elementos de tierras raras en el centro del país. Un informe sobre los minerales estratégicos, en este caso centrado en el níquel, cromo y cobalto, también en la cordillera oriental, ¿no?, sobre todo en las rocas ultrabásicas que hacen las mismas. Y un transporte de litio en el sur de Perú, ¿no? Así también tenemos unos estudios sobre sediment, donde se buscan anomalías de tierras raras, ¿no? Toda esta información de libre acceso para el público y que se encuentra de descarga libre, ¿no?, en nuestra página del INGEMET, ¿no?, así como los datos geoquímicos en la página del GeoCatMin. Para terminar, algunas conclusiones. Entonces, si vemos desde el punto de vista de la importancia económica del país, se puede considerar a los elementos como el cobre, el oro, la plata, el zinc, el plomo, el estaño, molibdeno, cadmio, indio, selenio, las rocas fosfóricas y la andalucita como elementos estratégicos para el Perú. Desde el punto de vista de la migración a energías renovables, se puede considerar al tungsteno, al uranio, al litio, al níquel, al cobalto como elementos críticos. Asimismo, teniendo en cuenta la producción agrícola en nuestro país, ¿no?, ya que es una actividad importante para nuestra economía,
y que requiere de fertilizantes que son hechos a base del fósforo y el nitrógeno, se pueden considerar a estos elementos como críticos para nuestro territorio. Asimismo, los trabajos realizados en el INGEMET durante los últimos años han evidenciado que hay anomalías de elementos críticos y estratégicos, como es el caso del uranio, el litio, el níquel y el cobalto, los cuales denotarían un potencial exploratorio de estos elementos en nuestro territorio. Muchas gracias con todos. Hasta luego.